¿Cómo está, profesor? Mi nombre es Richard Luna, estudiante de Desarrollo de Productos Electrónicos, e iniciaré con mi video expositivo a continuación. Nuestro primer tema será el equilibrio térmico. ¿Pero qué es el equilibrio térmico? En física se llama equilibrio térmico al estado en que dos cuerpos en contacto o separados por una superficie conductora igualan sus temperaturas inicialmente dispares debido a la transferencia de calor de uno hacia el otro. Así pues, si tenemos dos objetos en contacto, uno más caliente que el otro, a medida que el tiempo transcurra, ambos tenderán a alcanzar la misma temperatura. Ahora hablaremos de la ley de la conservación de la energía. Esta ley establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo convertirse de una forma de energía a otra. Esto significa que un sistema siempre tiene la misma cantidad de energía, a menos que sea añadida desde el exterior. Al entrar en el tema de la entropía, también puede decirse que esta es el cálculo de la energía interna de un sistema que no es útil para realizar el trabajo, pero que existe y se acumula en un sistema determinado, es decir, la energía excedente o desechable. En física se habla de entropía para referirnos al grado del equilibrio de un sistema termodinámico, o más bien a su nivel de tendencia al desorden durante el tiempo. Esto aplicado en un ejemplo, podemos decir que cuando a un vaso con agua le aplicamos un hielo, es más probable que el hielo se derrita e iguale la temperatura del agua. Es más probable que ocurra esto a que el agua se congele debido a la temperatura del hielo. Ahora hablaremos del cero absoluto, pero ¿a qué se refiere este concepto? Es la unidad de temperatura más baja que se considera posible, los menos 273,15 grados Celsius, una situación en la cual las propias partículas subatómicas se encontrarían sin ningún tipo de energía y no serían capaces de realizar ningún tipo de movimiento. Ello se produce debido al hecho de que el hecho de disminuir la temperatura de un objeto implica restarle energía, con lo que el cero absoluto implicaría la total ausencia de esto. Se trata de una temperatura que no existe en la naturaleza y que se supone imposible de alcanzar, pero debido a unas experimentaciones científicas se ha conseguido alcanzar temperaturas muy semejantes. La termodinámica es la rama de la física encargada del estudio de la interacción entre el calor y otras manifestaciones de la energía. Esta trata de los procesos de transferencia de calor, que es una de las formas de energía y cómo se puede realizar trabajo con ella. En esta área se describe cómo la materia en cualquiera de sus fases sólido, líquido y gaseoso va transformándose. Ahora vamos al electromagnetismo. Este se encarga de la descripción de los fenómenos que se desarrollan a partir de la intervención de cargas eléctricas, tanto en movimiento como en reposo, que dan lugar a campos magnéticos y eléctricos que producen efectos sobre gases, líquidos y sólidos. La noción de electromagnetismo se utiliza para nombrar la interacción que se establece entre campos magnéticos y campos eléctricos. Para la física, la química y la ingeniería, toda oscilación está entendida como un movimiento que se reproduce de un lado a otro, naciendo de una posición de equilibrio. Un ciclo, en este contexto, es el trayecto que se debe recorrer desde una posición hasta otra para luego regresar, de manera tal que pasa dos veces por la posición de equilibrio. En física, una onda es una propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio. Por ejemplo, densidad, presión, campo magnético o campo eléctrico, que se propaga a través del espacio transportando energía. El medio perturbado puede ser de naturaleza diversa como el aire, agua, un trozo de metal o incluso el vacío. Entrados en materia, hablaremos sobre los 10 avances tecnológicos en pro de la conservación de la energía. El primero será el cemento energético. Las mezclas de cemento hechas con residuos de centrales eléctricas podrían servir para construir edificios que sirvan de baterías. Este concreto compuesto de potasio geopolimérico, por sus siglas KGP, es más barato que el cemento común y puede almacenar electricidad. Según los investigadores, un poste de luz de 6 metros de altura hecho con KGP y equipado con un pequeño panel solar podría contener suficiente energía para alimentarse por sí mismo durante toda la noche. Ahora hablaremos de las ventanas solares. Son un tipo de ventanas que generan energía a partir de los rayos solares, con diferentes tecnologías. Se puede convertir una ventana en un panel fotovoltaico transparente, sin que pierda la funcionalidad que siempre ha tenido. Aunque ya existen diferentes técnicas para conseguir un vidrio fotovoltaico transparente que genere energía por medio de revestimientos líquidos, por nanotecnología y otras técnicas avanzadas consiguiendo ventanas translúcidas que generan energía.
Ahora bien, hablaremos de las turbinas eólicas en la ciudad. La arquitectura urbana no es susceptible para la siembra de campos eólicos. Ahora bien, esto no quiere decir que no se pueda aprovechar el potencial sostenible del viento. En ese sentido, las turbinas de eje vertical se adaptan mejor a las necesidades urbanas gracias a una serie de ventajas. No precisan de mucha altura, no requiere que se orienten hacia el viento y su impacto medioambiental es más reducido. Las carreteras solares o fotovoltaicas son carreteras donde el asfalto se ha sustituido por paneles fotovoltaicos y que por tanto son capaces de generar electricidad de manera respetuosa con el medio ambiente. Su aspecto es como una vía normal en la que el firme está compuesto por placas solares. Se estima que las placas solares tienen una vida útil de unos 40 a 50 años, pero que pierden eficacia según pasa el tiempo. Carreteras piezoeléctricas. Este tipo de energía generada cuando se presionan ciertos materiales como el cuarzo buscan ser parte de los generadores de energía sostenible más usados en las ciudades. La tecnología de los dispositivos piezoeléctricos funciona convirtiendo la presión mecánica en una corriente eléctrica o cierto voltaje. En otras palabras, cuando un material piezoeléctrico se deforma, la energía obtenida de la deformación del material se convierte en electricidad. Motor de combustión interna. Este tipo de motor térmico en el que una parte de la energía liberada en quemar el combustible se transforma en trabajo, es decir, en movimiento. El motor diésel y el motor de explosión son dos ejemplos. Los gases producidos por el motor se expulsan fuera del vehículo a través del tubo de escape. Uno de los inconvenientes de este tipo de vehículos es el bajo aprovechamiento que hacen del contenido energético de los hidrocarburos, ya que no aprovechan más del 30% de la energía producida. El siguiente método de transformación de energía será una hidroeléctrica. En términos generales, el esquema de una central incluye un dique o una presa que intercepta el curso de agua, creando un embalse que puede ser un embalse o una reserva. A través de obras de aducción, canales y túneles de desvío, el agua es conducida por tuberías forzadas desde la presa hasta las turbinas hidráulicas, que giran para generar energía mecánica, la cual es convertida en energía eléctrica por el generador eléctrico rotativo. Las calderas industriales son sistemas presurizados que utilizan electricidad o quema de combustible para calentar el agua que se utiliza para proporcionar calefacción a un espacio o equipo. Algunas calderas utilizan la misma agua caliente, mientras que otras se basan en el agua convertida en vapor. Dentro de la caldera, los quemadores o las bobinas eléctricas generan calor que se transfiere al agua mediante el intercambiador de calor. ¿Qué es una batería? Una batería eléctrica, también llamada pila o acumulador eléctrico, es un artefacto compuesto por celdas electroquímicas capaces de convertir la energía química en su interior en energía eléctrica. Así, las baterías generan corriente continua y de esta manera sirven para alimentar distintos circuitos eléctricos dependiendo de su tamaño y potencia. Por último, hablaremos de una montacarga, en donde se transforma la energía eléctrica en energía mecánica o hidráulica por medio de un motor eléctrico, el cual va a mover un fluido como es el aceite hidráulico para darle la elevación a los cilindros hidráulicos y transformar esto en energía mecánica.